Shalom amigos de 321judaismo.com, bienvenidos a un nuevo video. Gracias antes de comenzar por estar con nosotros, por apoyarnos, por darnos el me gusta en nuestras redes sociales y por apoyarnos con sugerencias, con preguntas, con retroalimentación para que nuestro material, lo que les brindamos, sea siempre de su beneficio, de su máximo aprovechamiento. Hoy es 27 de enero. Hoy vamos a recordar la celebración del Yom HaShoah, el día en que se recuerda se hace un aniversario más del Holocausto. El Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, en la cual el cálculo es de más de 6 millones de judíos fallecieron durante este evento. Esta conmemoración del Día del Holocausto se genera por una resolución de las Naciones Unidas del 1 de noviembre del 2005, la resolución 60/7, con la que se estipula que a partir de este momento se recordará a las víctimas del Holocausto. El Holocausto y las Naciones Unidas crearán medidas para movilizar a la sociedad civil en cuanto al recuerdo y la educación sobre el Holocausto con el fin de evitar que ocurran en el futuro actos genocidas como este, o similares o peores obviamente. Desde la creación de esta fecha, las Naciones Unidas han desarrollado programas multifacéticos, de todo punto de vista, obras de teatro, películas, presentaciones en vivo, que permiten recordar, que permiten ir a todas las víctimas todos los sobrevivientes de esto que todavía existen en muchos países del mundo. Podemos nombrar Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Israel, Estados Unidos, Alemania, etcétera, etcétera. Podemos nombrar muchos países y esto nos permite que ellos recojan memorias de las víctimas y cada año pues van a hacer un procedimiento o están haciendo un procedimiento diferente. Con él quiere buscar que se disemine lo que sucedió, que se eviten nuevas maniobras de genocidio como esta, y que la sociedad escuche y tenga en cuenta y quede advertida de lo que pasa cuando el antisemitismo y cualquier forma de discriminación se apoya y en qué condiciones termina. Bueno, una cosa que hizo las Naciones Unidas para apoyar esto fue otra resolución, la 61/255. Con ello se dijo: el Holocausto es un importante recordatorio de las enseñanzas universales de una atrocidad sin igual que no podemos relegar y olvidar. No podemos dejarla en el pasado, aunque haya gente que diga que el Holocausto nunca existió, que se ha negado. Neonazis, reconstruccionistas de la historia, inclusive nazis, pseudohistoriadores, revisionistas que dicen: no, esto nunca sucedió. Sí sucedió la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial no se puede esconder, pero por teorías de conspiración, que se pueden llamar así, dicen que esta fue una situación generada para que el pueblo judío pudiera tomar posesión ilegal de lo que es hoy el Estado de Israel y aplastar, oprimir, esclavizar al pueblo palestino que allí vivía. Bueno, esas son simplemente teorías de conspiración que tampoco se puede negar. Entonces, ¿qué se hace? Se recuerda, por ejemplo, documentos como la solución final, que existe pruebas sobre este documento, con la cual se buscó el exterminio de los judíos. Se tienen fotos, se exhiben historias, se exhibe material fílmico para evitar que se repitan maniobras de aniquilación y asesinato tan masivas como este tipo de tratamiento especial que fue la solución final. Durante los 2 últimos años de la guerra se ordenó que las unidades de Sonderkommando cavasen fosas comunes, quemaran cadáveres, escondieran cenizas, quemaran libros, todo lo que sea posible para poder ocultar cualquier prueba de sus atrocidades, pero afortunadamente quedaron mausoleos, que es con la forma como se puede demostrar que sí hubo quema de cadáveres, que sí hubo maltrato, que sí hubo condiciones para acabar con un grupo importante de la población judía.
En 1978, por ejemplo, un grupo de historiadores apoyados por Paul Rosiner, un académico francés, dijo que realmente no fueron 6 millones de judíos los que murieron. Dijo que aproximadamente entre 500.000 y 1 millón, pero no fue por consecuencia de guerra, sino fue por consecuencia de las condiciones físicas. Es decir, no fue por asesinato masivo, sino fue por las malas condiciones físicas de cualquier prisionero de guerra y por las condiciones climáticas, pero nada que ver con el exterminio nazi. Raciner dijo que todos los judíos que en este momento no se encuentran rastros sobre ellos fue porque simplemente emigraron a otros países. Por ejemplo, se fueron al norte del África, al sur del África, a Israel, a la China, al Japón, a cualquier lugar del mundo y no dejaron huellas porque ellos no querían ser seguidos. Mientras que el mismo Estados Unidos, el general Dwight Eisenhower presentó pruebas y ordenó fotografiar todo, absolutamente todo lo que encontró, para que no se olvide nada del horror nazi, para que las pruebas sean realmente indescriptibles y para que las pruebas queden allí como una constancia de que sí ocurrió. Bueno, todos sabemos que el mundo musulmán es uno de los mundos que niega, pero de todas maneras las Naciones Unidas está encargada de recordar y de difundir que los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que no se debe repetir para absolutamente nadie un tipo de actitud de esta sin importar su raza, sexo, idioma, religión. Con esto se fundó pues uno de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. El secretario de ese entonces del 2005, el secretario de las Naciones Unidas en el 2005, Kofi Annan, viajó a Israel para ver el Museo Yad Vashem, y ahí recordó y dijo: es repulsivo el genocidio, es repulsivo el asesinato masivo de 6 millones de judíos y muchos millones de otras personas más. Y gracias a esto generamos una carta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y las Naciones Unidas tienen la responsabilidad sagrada de combatir el odio y la intolerancia. Y si las Naciones Unidas no están a la vanguardia de la lucha del antisemitismo y otras formas de racismo, las Naciones Unidas niegan su historia y socavan su futuro. Entonces, el Holocausto, pues obviamente dijimos que tiene muchas recordaciones, pero la fecha surgió porque en 1945 el ejército soviético, el 27 de enero de 1945, el ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio nazi en Auschwitz. Entonces, a partir de entonces se han recogido, como ya les dije, material fílmico, material escrito, y de todo tipo. Se ha hecho por adultos, se ha hecho por niños. ¿Por qué hablo ahorita de los niños? Porque hay que recordar que 1 de cada 10 niños judíos en Europa fueron asesinados. Esto totaliza más o menos 1,5 millones de personas. La UNESCO, por ejemplo, ha mandado mensajes universales para enseñar el Holocausto que no se repita. El Museo Yad Vashem a nivel internacional organiza múltiples producciones y exhibiciones. Las Naciones Unidas y sus afiliados aseguran que las caras y las voces de los sobrevivientes sean escuchados para que la historia no se repita, porque hay muchas historias que no han sido contadas y eso es lo que hace Yad Vashem, eso es lo que hace esta fecha. Recoge toda esta información para que con el transcurrir de los años, teniendo en cuenta que la interpretación va cambiando poco a poco, la humanidad se beneficie y rinda homenaje a quienes fueron masacrados por una maquinaria de muerte sin precedentes en la historia de la humanidad. Que no se repitan, no se presenten nuevas manifestaciones de intolerancia a pesar de que el mundo las está viendo otra vez y no puede ser olvidado nunca, jamás. Que este 27 de enero traiga paz, tranquilidad a las almas de aquellas personas que fallecieron por esta maquinaria y que nunca, jamás se repita un holocausto ni una condición de muerte semejante. Que el Eterno nos bendiga enormemente y nos proteja. Amén. Gracias por estar con nosotros en este video. Nos vemos en una próxima misión.